pues el día de hoy vamos a revisar como las generalidades de todos los antibióticos. En el canal ya hay como tal subidos una presentación más detallada de lo que son los betalactámicos y lo que son como tal pues una introducción a los antibióticos en cuanto a la clasificación y esto. En esta igual lo vamos a revisar, vamos a ver cómo se clasifican y demás, y vamos también a ver los betalactámicos, pero pues vamos a ver el resto de los antibióticos. Listo. Claramente, antes de ver esta tutoría, pues lo primero que hay que conocer son las bacterias clínicamente importantes que ya se han revisado en algunos de los otros videos, y que también ya revisamos pues en el caso de los del IMIC. También ya lo revisamos como tal pues el martes pasado, pues hace una semana. Entonces, por tal razón pues quienes no lo hayan visto pueden revisar las presentaciones que hay en el canal relacionadas con bacterias clínicamente importantes, y después como tal pues ya proceder a los antibióticos, porque la idea es que cuando veamos que curen los antibióticos no se pierdan si hablamos de enterobacterias, no se pierdan si hablamos de MRSA, no se pierdan si hablamos de todas estas cosas. Listo. Entonces vamos a empezar. Como tal, los antibióticos, que son unos productos naturales, que son usualmente provenientes como tal de los hongos, que son aquellos microorganismos que históricamente han convivido con las bacterias pues a lo largo de toda su vida, y que han creado pues mecanismos de defensa frente a las bacterias, y lo único que nosotros hacemos es coger estos productos naturales, aislarlos y modificarlos de ciertas maneras para que nos sirvan a nosotros también para atacar a las bacterias. La única excepción como tal son las quinolonas, que son las únicas que son como tal sintéticas puramente desde su inicio. Es muy importante hacer un adecuado y un correcto uso de los antibióticos. Cada vez más, con la pésima prescripción que hubo de antibióticos en el pasado, es muy frecuente evidenciar que cada vez más hay una mayor cantidad de bacterias resistentes a múltiples antibióticos, que lo que hacen es dificultar como tal su manejo, predisponer a que los pacientes que están infectados por estas bacterias tengan un peor desenlace, mayores complicaciones y mayor mortalidad. Entonces por eso es muy importante su correcto uso, saber realmente cuándo hay que dar un antibiótico. Eh, y por eso es que les dejo aquí en mayúsculas el olvidar el por si acaso. En infectología hay que olvidarse de esa palabra. Listo, solo en ciertos casos donde uno dice, bueno, de pronto tiene riesgo de esto y demás. Pero ese es el punto. Todos los casos deben estar debidamente justificados. Si yo pongo un antibiótico es porque tengo una justificación clínica para pensar que ese paciente puede estar infectado por una bacteria que cubre como tal ese antibiótico. Y lo otro es que también hay que saber cuándo utilizar. Si yo estoy pensando en una bacteria, pues cuándo utilizar realmente un antibiótico dirigido hacia la misma, o cuándo tengo que pensar en utilizar un antibiótico de amplio espectro que le pegue a varias bacterias. Entonces hay que hacer un buen uso, ese es el punto. Hay que ver el paciente, correlacionar la clínica, la paraclínica y demás, y de acuerdo a esto realmente determinar primero si el paciente tiene o no indicación de antibiótico, y segundo si tiene o no indicación de una antibiótico terapia de amplio espectro, o si más bien puedo irme con algo menos escalonado y igualmente favorecer como tal al paciente. Entonces, en cuanto a la clasificación de los antibióticos, hay tres formas en las cuales se pueden clasificar así como en grosso modo. El primero es de acuerdo al mecanismo de acción, es decir, qué es lo que hacen como tal los antibióticos dentro de la bacteria para que éstas se vean afectadas como tal por el antibiótico, que digamos esta de mecanismo de acción es quizá la más importante, ¿no?, que hay que entender, y es a partir de la cual vamos a dirigir como tal la revisión de los antibióticos en esta presentación. Pero hay otras dos que también hay que conocer. Está una que es de acuerdo a su farmacocinética o farmacodinámica, en la cual uno habla de los antibióticos dependientes de concentración, dependientes de tiempo, o los mixtos, que son los de AUCES o NEMIC. Y la otra es dependiendo de qué tanto afectan a la bacteria. Entonces vamos a ver que puede ser un antibiótico bactericida o bacteriostático. Entonces vamos a profundizar un poco en cada una de estas dos últimas clasificaciones, y después ya como tal nos adentramos en la del mecanismo de acción, y a partir de ahí revisamos como tal los antibióticos. En cuanto a la clasificación farmacocinética y farmacodinámica, esta es como la típica gráfica que uno ve cuando se mete a cualquier video o a cualquier libro a revisar antibióticos, en las cuales le van a decir a uno que los antibióticos se clasifican de acuerdo a si son concentración dependiente, como se puede ver acá en esta tablita aquí, los concentración dependiente, los tiempo dependiente y los que son mixtos. Lo que hay que entender es qué significan estos conceptos. Los antibióticos concentración dependiente son aquellos que dependen principalmente de que haya un pico máximo de concentración que sea bastante más alto de lo que es como tal la MIC o concentración mínima inhibitoria,
y que después de esto, digamos ya como tal, el pico de concentración vaya cayendo. Estos antibióticos son los que tienen clásicamente lo que se conoce como un principio farmacológico que se conoce como el efecto post-antibiótico. Es decir, que a pesar de que las concentraciones estén por debajo de la MIC, como podría ser en estos casos, se les da la dosis máxima y vienen por acá por debajo de la MIC, estos antibióticos igualmente van a seguir teniendo un efecto como tal dentro de la bacteria y van a seguir afectando a la bacteria a pesar de que están debajo de la MIC. Los otros son los tiempo dependientes. Los tiempo dependientes van a ser aquellos en los cuales no necesitamos una concentración por allá elevadísima, más allá de la MIC, sino que simplemente necesitamos que haya por la mayor cantidad de tiempo posible una concentración que esté un poquito arriba de la MIC. Entonces, y los mixtos van a ser los que dependen tanto en parte de la concentración como en parte del tiempo. Los de concentración dependiente, los clásicos que hay que conocer son los aminoglucósidos, y los tiempo dependientes van a ser como tal los beta-lactámicos. Entonces realmente utilidad como tal para uno clasificar los antibióticos y aprendérselos de acuerdo a esta clasificación no sirven de mucho. La razón por la cual traigo a colación esta clasificación es porque gracias a estos principios, gracias a este conocimiento, es que actualmente hay unas modificaciones en las formas de administrar los medicamentos, especialmente en los aminoglucósidos y en los betalactámicos. Entonces, dado que se dieron cuenta que los aminoglucósidos dependen como tal de su concentración, actualmente hay unos esquemas de terapéutica antibiótica en los cuales se da el aminoglucósido exclusivamente una vez al día, a comparación de dosificaciones o posologías previas en las cuales se le daban una dosificación con una mayor periodicidad de tiempo, cada 6, cada 8 horas. En este caso, los aminoglucósidos actualmente, con estas como liberaciones prolongadas, se están dando una dosis que es más elevada de lo que se daba antes para lograr precisamente esta concentración que esté mucho más arriba de la MIC, pero sea una única vez en el día. Y se han visto que esto lo que genera es unos mejores resultados tanto en la eliminación de la bacteria como una disminución en los eventos adversos de los aminoglucósidos. Por otro lado, en los betalactámicos actualmente lo que se está haciendo, por ejemplo uno puede ver en las UCIs o algo por el estilo, es que ya no se está dando una posología cada tanto tiempo de los antibióticos betalactámicos, sino que se están generando unos protocolos de infusiones continuas, con lo cual lo que se busca es no estar haciendo una forma así como una picos y picos de concentración, buscando el mayor tiempo de concentración arriba de la MIC, sino que lo que se busca es que todo el tiempo, mediante esa infusión continua, esté por encima de la MIC y no hayan unos picos de concentración que realmente no van a ser útiles para nada. Entonces por eso es que traigo a colación esta clasificación. La otra es la que mencionamos de qué tanto afectaban a la bacteria, si eran bactericidas o bacteriostáticos. Entonces, para hacer que es un bactericida o un bacteriostático tenemos que conocer estos dos conceptos: el MIC o la concentración mínima inhibitoria y el MBC o concentración mínima bactericida. El MIC como tal va a ser la concentración del antibiótico a la cual se inhibe el crecimiento bacteriano. Esto es lo que todos en algún momento hicimos en nuestros laboratorios de microbiología, donde poníamos los pocitos con bacterias y poníamos diferentes concentraciones de antibióticos, y lo único que no hacían era ver en cuál pozo ya no había turbidez. Es decir, ahí ya no hubo crecimiento bacteriano que yo pueda ver. Sin embargo, eso no implica que como tal el antibiótico haya eliminado a todas las bacterias que habían en ese medio de cultivo. La concentración mínima inhibitoria sí es cuando yo confirmo que como tal se eliminaron las bacterias que habían en ese cultivo. Entonces vamos a ver que de acuerdo a estos dos conceptos, de acuerdo a la relación entre los mismos, vamos a hablar de un antibiótico bactericida o un antibiótico bacteriostático. El antibiótico bactericida va a ser aquel en el cual la relación entre el MBC y la MIC va a ser mayor a 4, mientras que el bacteriostático va a tener una relación menor a 4. ¿Qué quiere decir que sea bactericida o que sea bacteriostático? Un antibiótico bactericida es aquel en el cual el antibiótico por per se, o sea, por él mismo, se encarga de matar y de eliminar a la bacteria. Mientras que el antibiótico bacteriostático va a ser aquel que como tal lo que hace es inhibir el crecimiento bacteriano, más no va a matar como tal a la bacteria. Entonces en los antibióticos bacteriostáticos se va a requerir de un adecuado funcionamiento del sistema inmune del paciente para que el paciente como tal, el sistema inmune del paciente se encargue de eliminar a las bacterias que ya no están creciendo gracias al antibiótico. Nuevamente, esta clasificación para objetivos de aprenderse los antibióticos no es útil, pero la traigo a colación porque en algunas infecciones va a ser exclusivamente, o sea, va a ser necesario que se haga un uso exclusivo de antibióticos bactericidas, y en otras por el contrario se puede hacer uso de antibióticos bacteriostáticos. Entonces, un ejemplo es la endocarditis. La endocarditis es esa inflamación donde tenemos una vegetación que realmente es una acumulación de plaquetas con bacterias. Ahí realmente el sistema inmune, si yo dejo de inhibir si yo inhibo el crecimiento de esas bacterias, el sistema inmune por sí per se no va a acabar con esas bacterias. Yo necesito unos antibióticos que se encarguen de hacer todo el trabajo y que maten a las bacterias, no solo que les eliminen el crecimiento.
Entonces por eso va a ser importante esta clasificación en algunos casos. Pero ahora sí, la clasificación que más nos concierne, más nos importa para poder aprender de una mejor manera los antibióticos, va a ser de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces vamos a tener los inhibidores de síntesis de pared, los inhibidores de síntesis de proteínas y los inhibidores de síntesis de ADN. Y otros que vamos a clasificar como tal dentro de forma miscelánea. ¿Qué es importante saber sobre esto? Los antibióticos son un tema muy difícil y muy complejo de estudiar. La mejor forma de aprenderlos es estarlos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y por eso, de esa manera es que yo traté de organizar un poco pues esta presentación. Ir revisando e ir repitiendo, revisando y repitiendo todo lo que hemos dicho a lo largo de la presentación. Entonces la idea es que ustedes sigan como tal los pasos de ir repitiendo y de esta forma vayan como tal adquiriendo y como tal apoderándose del conocimiento, o sea que se les vaya quedando grabado. Y pues digamos ya en su práctica clínica lo que tienen que hacer es cuando vean un paciente, ven que tiene formulado un antibiótico, van a decir listo, este antibiótico actuaba de esta manera. La razón por la cual le están dando este antibiótico a este paciente es porque este antibiótico cubre esto. Y otros antibióticos que me podrían cubrir este patógeno que tiene el paciente serían estos, estos y estos. Es la forma en la cual yo en mi práctica he ido como afianzando de mejor manera el conocimiento de los antibióticos.